Hablando precisamente del mes de junio, es que de alguna manera nos vamos dirigiendo a lo que sería la celebración del Día de los Padres, al menos aquí en México. Una celebración que de alguna manera, pues por temas bastante específicos y contundentes, es opacada precisamente por fechas como el 10 de mayo, que es el Día de las Madres, ya que en definitiva no es día gratis, el hecho justamente de que la figura del padre se ha relegado desafortunadamente a una en donde solamente la participación económica o precisamente la distancia, el alejamiento o la total ausencia justo de estas figuras es lo que está enmarcando constantemente el definir qué es y quién es un padre. Históricamente hablando, precisamente, pues se ha definido justo como esta figura un tanto lejana, un tanto no presente ni en lo emocional, a veces ni en lo físico. Inclusive pues también a nivel mundial se habla justo de una estadística bastante preocupante en donde las madres mayormente son solteras y precisamente vemos una gran cantidad y una ausencia importante de los padres. Y esto nos llevaría precisamente a analizar un fenómeno que de alguna manera es multifactorial. Sin embargo, hoy no nos vamos a centrar tanto en ese punto, sino justamente en lo que vendría siendo la importancia de identificar lo que es la figura paterna y cómo ésta resulta totalmente fundamental en el desarrollo y en la presencia precisamente de los hijos como tal. Te habla Omir Cázares y justamente el día de hoy pues vamos a tratar un poquito de reivindicar cómo la figura del padre no es una figura accesoria, sino que es una figura primordial y fundamental y que cada vez más afortunadamente estamos viendo más paternidades ejercidas, presentes y sobre todo disfrutadas. Como te mencionaba hace un momento, la historia de la paternidad en ese sentido no ha sido una muy buena que digamos, ya que se ha visto desarrollada y establecida a través de ciertos aspectos de ciertas estructuras sociales en donde justamente el hombre se ha tenido que definir a partir de su propia hombría a nivel histórico desde esta cierta clase de estoicismo en donde yo no muestro mis emociones, en donde yo soy el jefe de la casa, en donde yo soy esta figura mística o lejana o misteriosa, inclusive para mi pareja, para mis hijos específicamente, en donde la figura del papá se crea, o en esa figura se crea un arquetipo de la persona inaccesible, de la persona estoica, de la persona fuerte, la que tiene que soportar todo, en fin, un montón de estereotipos que hoy en día pues afortunadamente ya estamos cuestionando de una manera más concisa, ya que precisamente se había establecido que en el ámbito femenino solamente se podían desenvolver a partir justamente de la mamá la cuestión del apapacho, la cuestión del cariño, la cuestión de brindar palabras de amor, de aliento, cercanía un tanto más, pues sí, la palabra que puede definir todo esto es el apapacho, pero que el hombre no tendría por qué tener acceso a este tipo de comportamientos porque eso no es de hombres, porque eso no es de los papás. Y sin embargo, en la actualidad hemos visto que los seres humanos en general, inclusive los mamíferos en general, indistintamente del género, tenemos la capacidad de ser apapachones, la capacidad de ser amorosos, la capacidad justamente de brindar, expresar los cuidados y el amor que justamente antes se le había adjudicado solamente a la madre. Sin embargo, desafortunadamente a nivel cultural en esta historia, no se nos había dado la oportunidad, el acceso o el reconocimiento de que nosotros como varones pudiéramos ejercer esa clase de crianza y sobre todo esa clase de paternidad, en donde yo pueda llegar a abrazar a mi hijo, a mi hija, decirle te amo, decirle justamente que yo estoy aquí para lo que necesite, y no solamente decirlo, sino actuarlo en ese sentido. Y para muestra es que justamente culturalmente se habla de que hay más permisividad en términos legales, en términos laborales, para que mamá pueda ausentarse de su trabajo, para que mamá pueda ir por los hijos y tener esa flexibilidad. Con el varón no es así. Con el varón precisamente porque se piensa que nosotros no damos a luz y tal, no somos tan necesarios precisamente en los primeros momentos de la crianza de nuestros hijos.
Sobre todo precisamente en países como México, esto está muy lejos todavía de estar cada vez formalizándose, a diferencia de otros países, en donde se contempla, se identifica la importancia de la presencia parental, de la presencia paternal al respecto de los hijos. Y es ahí donde empezamos a entrar en el punto de preguntarnos, bueno, ¿qué tan importante es la crianza ejercida por parte de los padres y de la presencia? Bueno, empezaremos respondiendo por la parte de que criar a un hijo es complejísimo, es bastante demandante y es bastante, que requiere bastante tiempo. Es en ese sentido que nosotros hemos relegado esas actividades históricamente a la madre, que no hemos hecho equipo con ella, lo cual nos ha mostrado que vemos y vivimos a madres sumamente desbordadas y a padres sumamente desconectados y desobligados justamente de estas actividades que llevan el cambiar un pañal, que llevan el bañar, que llevan el vestir, que llevan el peinar, que llevan inclusive en aquellos que tengan bebés, bueno, ¿y qué es lo que pongo en la pañalera? Y que cada vez que yo tenga que hacer una pañalera, mi pareja me tenga que estar indicando los elementos que haya que colocarle. Eso nos muestra precisamente que históricamente no hemos adoptado como varones el hecho de que la crianza y el desarrollo de actividades que se desenvuelvan a partir de eso es también nuestra obligación. Esa palabra, obligación, no es que seamos buena onda, no es que estemos ayudando, es que estamos obligados precisamente porque también somos padres en ese sentido. No, discúlpame, pero es que yo trabajo, es que yo tengo actividades, yo tengo que sostener la casa. Y yo les diré, discúlpame tú también a mí, porque al final del día estamos en una realidad en pleno siglo XXI donde ya no es sostenible que una sola persona sostenga, y es evidente que un solo salario ya no puede sostener un hogar. Ambas partes, papá y mamá, tienen que ir a trabajar, inclusive hasta más integrantes. Y es ahí en donde ya las actividades empiezan a desarrollarse en una clase de pariedad, porque los dos estamos trabajando, pero el hogar también es nuestro. Siempre ha sido de los dos, pero históricamente esta estructura se había llevado como ese parangón para poder desarrollar los roles de la mujer y del hombre dentro del hogar. Eso ya es del siglo pasado, literalmente hablando. Y es en ese sentido que cada vez vemos cómo papá se va involucrando en el cariño, en las reuniones de la escuela, en hacer la tarea, en cambiar ese pañal, en hacer esas actividades que anteriormente, y sobre todo muy mexicanamente hablando, eran para el mandilón. Aquella persona que justamente se ponía ese mandil, o ese hombre específicamente, y que veía minorizada todas esas características masculinas que lo hacían bien hombre. No, yo no plancho una camisa porque yo soy un hombre, yo no lavo la ropa porque soy un hombre. Disculpen, pero eso lo hace una persona, que seamos honestos, es un inútil. Y nos criaron desafortunadamente como esos inútiles. Por fortuna, podemos aprender a desaprender algunas otras cosas en ese sentido que nos han enseñado de antaño, como eso. Es que yo no me he enseñado a decirle a mi hijo, a mi hija, un te amo. Inténtalo, no pasa nada, no te vas a hacer menos hombre. Tus partes genitales no se van a desaparecer, ni mucho menos cuando tú puedas precisamente darte la oportunidad de expresar esos sentimientos. ¿Por qué? Porque somos seres del aprendizaje y podemos aprenderlo inclusive aun cuando estemos grandes. Fácil no va a ser, sí va a tener su dificultad, pero ejercer justamente esta paternidad va a generar los siguientes elementos en beneficio de tus hijos. Número 1, se van a sentir seguros. Van a sentir que están en una red emocional que no solamente involucra a mamá, sino que también involucra a papá, y que papá en ese sentido está de manera incondicional con los hijos. En el punto en donde si yo me atropello, ni me machuco mi dedo, me caigo, tengo alguna bronca con alguien y demás, puedan tener la confianza de también poderse acercar a mí y confiarme esos elementos que también lo pueden hacer con mamá, pero que también yo me brindo como una opción importante para hacerlo. Número 2, muchas de las veces no hay modelos sumamente adecuados para que nuestros hijos, sobre todo varones, puedan aprender lo que significa ser un hombre en la integridad, en precisamente la completud. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros reproducimos los esquemas del pasado, nosotros estamos enseñando a las nuevas generaciones que un niño se tiene que desentender de las actividades del hogar, que un niño no debe de ser
empático, que no debe de ser romántico, que no debe de ser amoroso, que no debe de ser sensible, que no debe de ser recíproco. ¿Por qué? Porque no lo estamos siendo nosotros. Entonces, al momento de que nosotros ejercemos esa clase de esquemas, estamos enseñando a las nuevas generaciones a ser un hombre integral, un hombre que pueda hacerse cargo de sí mismo, de su hogar, pero en equipo justamente, con la posibilidad de que pueda hacerse saber que puedo llorar en los momentos en los que yo me sienta sensible, que puedo alegrarme en los momentos en los que yo me sienta sumamente alegre y no solamente visitar esa emoción que se nos tiene permitida históricamente a los hombres, que es enojarnos. O sea, podemos desplegar todas estas emociones, pero nosotros enseñamos a nuestras generaciones, entonces nos convertimos en ese modelo a seguir. Número 3, generamos precisamente que el ambiente donde nos desenvolvamos se desarrolla a través del equilibrio, de la empatía, de la equidad, justamente de la pariedad, y en este caso me refiero a con las mamás. Hay un sentido muy importante en donde mamá tiene que estar amamantando durante un buen tiempo a los hijos, y nosotros como varones no lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es cuidar a mamá, es estar al pendiente de sus emociones, y es involucrarnos también con nuestro bebé, en dado caso, precisamente cargándolo, cambiando el pañal, porque muchas de las veces, y es triste ver que aún en la actualidad vemos de, no, es que huele feo, tú cámbialo, no, es que yo no sé hacer su comida, tú prepáralo, tú eres la mamá, entonces tú sabes más de esto. Eso ya es del siglo pasado, y de verdad nuestras mamás están cada vez más en este sentido del burnout materno, porque se sienten abrumadas al respecto de que no estamos haciendo equipo con ellas. Esas paternidades ausentes no solamente tienen que ver con los papás que no han reconocido y no ejercen su responsabilidad de ser papás, sino que hay papás dentro de la casa que pudieran no estar y no pasara nada, porque no se involucran como tal. Es ahí donde precisamente se vuelve vital, se vuelve necesario repensar que la paternidad que nosotros podemos desarrollar, inclusive precisamente en el tema de pareja, pero eso ya es para otra ocasión, es vital y es importante. No solamente el dinero que yo ofrezco, el sostén económico que yo brindo, porque sí, se nos ha enseñado que a los varones solamente se nos tiene permitido demostrar nuestro amor a partir del cuidado, a partir de que yo cuido lo económico, a partir de que yo cuido, estás bien, necesitas algo, ok, está bien, una demostración de ese tipo de amor, que es definido como los servicios como tal, pero también podemos acceder a la otra parte, a la palabra, al cariño, a lo físico, que es también parte de nosotros. Y es ahí, a partir de esa reconceptualización, que definitivamente pudiéramos abonar un elemento fundamental a nivel social, a nivel estructural, en donde precisamente podamos establecer que papá no es una figura distante, es una persona con la cual se puede confiar, con la cual puedo contar, y que definitivamente nuestros hijos lo necesitan y lo requieren. De verdad hay un gran número de personas, de padres, que no se hacen responsables de su paternidad. Y es ahí en donde, pues definitivamente, no podemos hacer nada al respecto más que hacerles conciencia, hacerles mención de que hay alguien ahí que te necesita. Hay alguien ahí que definitivamente debe de estar requiriendo de una manera u otra de tu persona. Y que en ese caso definitivamente estás abandonando, definitivamente a personas que son esenciales en esta sociedad. Y pues no podemos decidir por esas personas, pero definitivamente señalar que es un impacto importante el que ellos estén ausentes, que pues esperemos esto los pueda hacer pensar en otro sentido. Pero si eres esa clase de papá que estás presente, que te involucras, que aprendes y que deseas mostrar el amor a tu hijo o a tu hija a todo momento, es precisamente ese tipo de padres que están haciendo la diferencia, que son revolucionarios y que definitivamente el día de mañana podremos hablar de esto ya más como una norma, como una cotidianidad, en vez de una excepción. Porque definitivamente nuestras niñeces, nuestras niñas, nuestros niños nos necesitan como padres y definitivamente tenemos mucho que hacer al respecto. Pues este es el video de esta ocasión.
te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en Spotify, y que compartas a las diferentes personas que puedas considerar que estos temas les puedan ser de ayuda. Muchas gracias a aquellos que nos han seguido y que estamos cumpliendo 5 años, así es que muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestros contenidos, que aquí nosotros seguiremos trabajando para brindarte temas de interés y temas que te sigan sirviendo para tu vida cotidiana. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima.